Buenas tardes, nuevamente es un gusto poder acompañarlos. Soy la doctora Laura Cruz, jefe médica de los planes de atención complementaria de Famisanar. Agradezco a todas las personas que se unen y nos ven en directo. Hoy trataremos un tema del que se ha hablado mucho en todas las esferas y es la salud mental en esta época de pandemia. Para desarrollar este conversatorio, tengo el placer de saludar a la doctora Tatiana Flores, especialista en psicología clínica. Hace 2 años trabaja con nosotros en el plan de atención complementaria. Tiene experiencia en clínica de salud mental y en programa con familia, adolescentes y niños. Doctora, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Doc, buenas tardes. Me siento muy orgullosa de poder participar en este espacio y de poder acompañarlos a ustedes durante este día que vamos a hablar acerca de la salud mental. Qué alegría tenerte con nosotros, Doc. Los invitamos a todos a participar con sus preguntas y comentarios a través de nuestro chat y finalizando la sesión dejaremos un espacio pues para responderles. Bueno, doctora, entonces pues con este virus tan sorpresivo que nos obligó prácticamente a vivir en un aislamiento social, y tuvo un impacto sobre la forma como concebimos la vida. Pues este distanciamiento conllevó a cambiar de rutinas y a cambiar de hábitos. ¿Cómo crees que ha afectado la salud mental esta pandemia? Bueno, vamos a esperar unos minuticos que la doctora tiene un problema con internet. Esperamos que ella se reintegre. Por favor, no olviden dejar sus comentarios en el chat y al final de la sesión daremos un espacio para aclarar todas las dudas y todas las preguntas. Les recordamos a los que hasta ahora se están uniendo a este conversatorio que el tema que trataremos hoy es acerca de la salud mental, un tema, digamos, tan social en estos momentos, tan mediático. Y hoy tendremos como invitada a la doctora Tatiana Flores, especialista en psicología clínica. Entonces, los invitamos a participar. Por favor, no se vayan a desconectar. Damos unos minutos más para que la doctora esté nuevamente con nosotros. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a los que en este momento se están acompañando, a los que hasta ahora se están uniendo con nosotros. Como les decía, hoy vamos a tratar el tema de salud mental en época de pandemia y para esto hemos invitado a la doctora Tatiana Flores, psicóloga clínica, que en unos momentos se unirá con nosotros. Agradecemos nuevamente que dejen sus preguntas en el chat y al final de la sesión daremos un espacio para dar respuesta. Doctora, te tenemos de regreso. Ay, hola. Bueno, Doc, te decía que pues este tema tan sorpresivo de la pandemia y definitivamente el aislamiento social al que nos hemos visto obligados creó la concepción de la forma de vivir que teníamos. ¿Cómo crees que ha afectado la salud mental de las personas esta época de pandemia? Digamos que la salud mental se ve afectada en el momento que la normalidad cambió, ¿sí? Cuando todos nuestros hábitos son cambiados, ahí la salud mental se puede ver como disparada o afectada en cierta medida cualquier tipo de cambio.
Si me preguntas un poco de pronto en los motivos de consulta, lo que hemos visto, digamos, en el proceso, en los procesos terapéuticos, pero también a nivel general las estadísticas en cuanto al tema de salud mental han aumentado temas de ansiedad, de depresión, pero no nos vamos tan lejos en lo cotidiano, es problemas en la economía, por ejemplo, gente que está con desempleo, es aumentado el estrés, fallecimientos, ¿sí? Hemos perdido seres queridos durante este tiempo y digamos aún las pérdidas ya no se están elaborando como antes, sino no puedo ir a la funeraria, no puedo elaborar el duelo de la misma manera como antes, sino me tengo que despedir de mi ser querido y casi que quedo en un proceso de shock, ¿sí? Aumentaron cifras, por ejemplo, de violencia intrafamiliar en casa, adicciones, personas que durante el confinamiento se tenían problemas de adicciones, pues claramente todo este tema de salud mental se fue exacerbando y el conflicto intrafamiliar. Entonces, han sido muchos ocasionados con estos motivos de consulta y sobre todo las cifras nos muestran que esto ha estado pasando durante el confinamiento. Es que de todas maneras somos seres sociables y necesitamos de los demás. Yo pienso que el tema de estar aislados y de cambiar la forma de comunicación también ha sido un shock muy grande para, pues, para la humanidad. Ujú. Sí, total. Lo que tú dices, doctora, es somos seres sociables y necesitamos interactuar con otros, pero también está el tema de cuando estoy mucho tiempo en un espacio cerrado, ¿no? Que es mucho de de lo que ha pasado en casa y es, no estaba acostumbrado, sino usualmente yo estaba en otro tipo de actividades, me ocupaba, incluso si habían problemas personales o problemas en casa, yo permanecía fuera de casa y evitaba mucho de esos conflictos y ya cuando venimos a un tema de un confinamiento donde prácticamente es obligatorio que te quedes por el bienestar de todos, me empiezo a encontrar con mi realidad personal, pero con una realidad también que está en casa, de la cual he huido durante mucho tiempo. Entonces, también es la necesidad del exterior, que es muy necesaria en todos, porque somos seres sociales, y ahí sumo otra cosa, por ejemplo, las personas que han estado también solas. Ese es un aspecto relacionado con lo que estás hablando, que viven solos, que han estado solos durante un tiempo, entonces este confinamiento también los ha afectado en ese aspecto de la soledad y la necesidad del otro. No, y la forma de distraernos, la necesidad de salir al aire libre y ahora tener que hacerlo confinados, esto también causa un estrés y un aumento de la ansiedad. Un aumento de la ansiedad, de todos esos estados emocionales de los que te hablaba, que tal vez en algún momento como que estábamos omitiendo o que me decía, uy, no, la emoción, yo dejo, he escuchado alguna vez este término que dice, yo dejo la maleta emocional a un lado y ocupémonos de otras cosas, ¿sí? Pero cuando tú estás en un tema de un confinamiento, la maleta emocional te empieza a decir, mira, es tiempo también de prestar atención porque la salud mental también es muy importante y emocional. Y mira que escuchaba una entrevista la vez pasada al director de urgencias de la clínica Montserrat, que para los que no la conocen es una clínica especializada en salud mental, y él decía que del 100% de las urgencias que estaban recibiendo, el 65% de los pacientes que llegaban consultaban por algún tipo de enfermedad mental debida al confinamiento. Wow. Es decir, que el porcentaje es elevadísimo. Esto realmente ha causado un shock emocional bastante fuerte, difícil de afrontar. Yo creo, yo lo veo en dos aspectos. Yo lo veo desde el aspecto, lo que tú dices, como esa necesidad de fijarme en mi aspecto de mi salud mental, pero también, o sea, lo quiero ver también desde el lado positivo y es pensar que a partir de una situación como esta se pueden crear políticas públicas, políticas en salud, pero también temas relacionados con mi autocuidado, con mi salud mental, ¿sí? Porque probablemente si no nos hubiéramos visto expuestos a una situación como esta, no lo sabemos, estoy aquí hipotetizando cosas, pero tal vez no le hubiéramos visto la importancia de las emociones, ¿sí? Porque a veces está socialmente muy como estigmatizado el hecho de ir al psicólogo o ir al
psiquiatra, o ven y yo hablo acerca de esto que yo estoy sintiendo, y tal vez si no nos hubiéramos dado cuenta en este momento donde, digamos, yo estoy en mi casa y puede que no haya nada a nivel físico, pero mi emoción me empieza a mostrar que hay algo que yo tengo que trabajar, ese es el momento en que tal vez de aquí en adelante, y esperamos, creo que los profesionales de la salud mental, que se empiece a prestar mucha más atención en la salud mental, porque es supremamente importante. Igual, más adelante quiero hablar un poquito más de este tema, pero creo que eso también trajo algo positivo como algo negativo si no lo abordamos muy bien, ¿no? Porque se puede agudizar y tomar mucho control sobre la persona. Tienes toda la razón, era un tema que estaba prácticamente olvidado y se escucha mucho en la sociedad, entre los amigos, entre el gremio, que el que va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco, y realmente a veces es el más cuerdo, es el que es consciente de que tiene un problema y necesita ayuda. Total, total, es el que necesita ayuda, el que dice, me voy a enfrentar con eso a lo que le he evitado durante un tiempo, pero creo que es algo que socialmente hablando tenemos que ir cambiando, como ese lenguaje de, ¿vas a ir al psicólogo o vas a ir al psiquiatra? ¿Así de mal estás? No, donde sí, estás muy mal, estás demasiado mal, ¿qué te está pasando? ¿No pudiste con tus emociones? No, es algo que es muy importante y que tenemos que abordar finalmente porque es algo que nos compone a todos. Tenemos emociones, todas las personas. Así es. Doctora, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para conservar o para mantener una salud mental adecuada o en condiciones óptimas en medio de toda esta crisis, donde se escuchan tantas noticias trágicas, tantas muertes, el miedo al contagio, el miedo a hasta recibir el saludo del vecino? Total. Quiero hablarles quiero ser muy práctica, digamos, en este espacio y darles una serie de habilidades que seguramente otros profesionales las abordan y parecen muy prácticas. Esto es como más o menos el nutricionista te dice, no comas esto. Pues el remedio está en que no comes eso porque es un ejemplo, pero pasa lo mismo en la parte emocional. Entonces, hay unas habilidades que se llaman las habilidades cuidarte y parte de eso arrancamos con la primera, que es cuidar tu salud. ¿Cómo cuido mi salud? Asistiendo a mis controles con mis chequeos con los especialistas, digamos que teniendo un control sobre aquellos aspectos a nivel médico o físico que tengo como persona. Ese es el primer elemento básico para cuidar la salud mental y ya se van a dar cuenta cómo la salud mental atraviesa todas las áreas de la persona. No usar ni exacerbar, entonces tener mucho cuidado con los abusos, ¿sí? Abusos en términos de, digamos, ahorita vamos a ver el tema del entretenimiento, pero si yo abuso mucho del entretenimiento, si yo hago en exceso, como duermo en exceso, como en exceso, esos abusos, incluso el consumo de sustancias, si lo incluimos también en eso, el abusar también afecta el estado de ánimo y tener mucho cuidado con esas pequeñas cosas que pueden afectar como mi salud emocional. Intentar hacer ejercicio. Quiero incluir la palabra intentar. ¿Por qué intentar? Porque en muchas ocasiones, si en mi historia de vida yo no he sido el más deportista y entonces en la cuarentena quiero irme a correr 10 kilómetros, estoy inventando. Entonces voy y corro 10K y no logro 10K, pero logro, no sé, darle una vuelta a la cancha de baloncesto. A veces hay personas que entran en un proceso de frustración, porque es como, es que yo no puedo, es porque no logré los 10K, pero es que el fulano sí logró los 10K. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque cuando hablo de intentar hacer ejercicio o intentar cuidar mi salud física como tal, es también relacionado con mi historia de vida, ¿sí? Y con incluir actividades que me generen dominio y placer. Si para ti hacer ejercicio, hay personas que, por ejemplo, cuando están en un estado de depresión, realmente no se pueden levantar de la cama. Entonces, vamos a darle 2 vueltas al comedor, ¿sí? Vamos a intentar bajar al primer piso del edificio y vuelvo y subo la escalera. Ese es un intento grandísimo. Entonces, ahora, el que pueda hacer 10K, buenísimo, porque usted lo hace de acuerdo a su historia de vida, pero eso es muy valioso además porque ayuda a todo el tema de segregar hormonas relacionadas con el placer, ¿no? Entonces, cuando yo corro, digamos que genero un bienestar a mi cuerpo cuando inicio este tipo de actividades. El sueño.
El sueño se ha afectado mucho durante el tiempo de cuarentena, ¿sí? Tanto el que está acostándose, digamos, se le dañó todo el ciclo del sueño. Entonces me está acostando 5 de la mañana, me levanto a las 2 de la tarde, o el que, por ejemplo, ya no duerme porque tiene exceso de trabajo, ¿sí? Que también está pasando. O tengo un tema de ansiedad y de preocupación y no duermo. Entonces es procurar dormir de acuerdo a su rutina de sueño también. Entonces hay gente que durante toda su vida se acuesta a 10:30 de la noche, pues procurar mantener esa rutina del sueño es supremamente importante. Y dentro de este quiero incluir algo y es algo que está pasando durante este espacio, es que hay gente que más o menos hace todo en la habitación. Entonces yo trabajo, estudio en la habitación, yo duermo en la habitación, yo como en la habitación. Entonces, si no tengo un espacio discriminado en mi casa, pues imagínate, yo entro a mi habitación y mi habitación es símbolo de trabajo, comida, y cuando me voy a acostar a dormir no puedo dormir, porque mi cerebro está asimilando que ese es un espacio también de trabajo, de hacer actividades de ocio, y él no está discriminando espacios. Entonces, por eso es tan importante también hacer esa discriminación en pro del cuidado, pues también del sueño. La alimentación, no descuidar aspectos relacionados con la alimentación, y era mucho o el abusar o el limitar también, o los ayunos prolongados afectan. Restringir información. Doctora, ahorita tú decías algo importantísimo cuando dábamos introducción a esto, y era, tenemos cierto tipo de información que puede afectar nuestro estado de ánimo, y restringir información, hablo de lo que vemos en los medios, las noticias que son mal informadas. Hay personas que incluso están presentando ataques de ansiedad o sintomatología de ansiedad asociada a la información que consultan o lo que miran, y esto viene en el pensamiento, y entonces eso se empieza a convertir en una bola de nieve, porque yo consulté, no restringí información que podría afectar mi estado de ánimo, y también todo lo relacionado incluso con cosas que me pueden afectar. En redes sociales uno puede ver la palabra reinventarse, que esa es muy común. Entonces yo veo que él se reinventa, él es muy bueno en eso, y entonces yo empiezo con un tema de comparación. Fíjense cómo la salud mental es tan importante en cuanto a restringir. El tema de tolerar hace referencia a tolerar a los míos, pero también aprender a tolerar mi estado emocional y entender que es parte de lo que yo soy, y aprender a cómo hacer una gestión emocional. En permitirme sentir, llorar, pero tener mucho cuidado en que el estado emocional se prolongue durante un tiempo también, y entretenerse. Entonces, entretenerse es hacer actividades que a mí me generen bienestar, pero tampoco exacerbar, ¿no? O sea, no es como, no sé, 12 horas haciendo videojuegos, o en exceso todo siempre, digamos que genera un poco de malestar, pero el entretenimiento es importante también. No, tienes toda la razón. Y te confieso que yo era una de las que cuando empezó todo esto veía los 3 noticieros del día y me repetía el de la noche y decía, pero ¿cuántos muertos van? Y en Europa cuántos y acá cuántos. Bueno, mejor dicho. Y después dije, no, terrible, esto se me está convirtiendo en una obsesión, no, voy a empezar a ver un solo noticiero. Y ahí fui bajando porque realmente a veces uno se deja contagiar de ese pánico y piensa que va a llegar, digamos, el momento en que se contagia uno y también fallece. Entonces, sí, tienes toda la razón, o sea, todo lo que se divulga en los medios, en los noticieros, digamos que hay que medirlo. Tienes toda la razón. Y dentro de lo que el tema que tú acabaste de tocar también es muy importante, porque es, si yo no restringo información, eso me va a dar acceso a que mucha de esa información yo la empiezo a procesar, a personalizar, a empezar a generar un pensamiento catastrófico, y es, ¿y qué pasa si me llega a pasar a mí? ¿Y qué pasa si le pasa a alguien? ¿Y qué pasa si? Entonces, fíjense que adicional a que todos estamos bajo un estado de estrés, porque yo podría decir que todos estamos bajo una condición de estrés, sobre todo porque hay mucha incertidumbre con respecto al futuro. Este es un año en el que tú no puedes decir, no, en diciembre me voy, no, en diciembre no sabemos qué va a pasar, tú estás construyendo un día a la vez. Entonces, eso ya hace como tal que haya un síntoma de ansiedad general en todos, que es la ansiedad normal como producto de la incertidumbre que estamos viviendo, ¿sí? Pero adicional a eso, si a esa ansiedad normal que estamos viviendo, yo empiezo a sumarle pensamientos catastróficos acerca de un futuro
malo o una posible enfermedad, pues ya empiezo a desarrollar una serie de cosas a nivel psicológicos que sí van a generar como que me van a pasar una factura a largo plazo, si se puede decir así. Y es que se alcanzó a formar como un pánico colectivo. Me dio la impresión de que esto fue como un pánico a nivel mundial y bueno, digamos que con razón porque fue un tema desconocido para todos, pero también generó un miedo extremo y digamos que un desborde hacia que puedo morir y prácticamente hacer un duelo de algún familiar. En algún momento se va a llegar a contagiar mi papá, mi mamá, y ya empiezo yo a hacer un duelo imaginario, digamos, sin haber vivido la situación. Sí, total. Ese es el cuidado también sobre lo que estamos pensando, ¿no? Yo en muchas ocasiones les digo a mis consultantes, a mis pacientes, como, ¿qué estás pensando? ¿Sí? Esa es una pregunta que a veces todos deberíamos hacernos durante el día y es, ¿qué es eso que yo estoy pensando? ¿Qué es eso? Ese pensamiento que tengo, ¿es un pensamiento lógico? ¿Es un pensamiento ocasionado por algo que yo generé? Esto es más o menos como ir al cine, ¿sí? Tú te sientas en el cine y ves la película, pero la película no es real, tú la estás viendo, pero como resultado de eso, sientes un montón de emociones, ¿sí? O sea, yo siento miedo, yo puedo salir llorando de la película, yo puedo salir y me puedo quedar incluso anclada a la película que estoy viendo y es como al otro día yo sigo llorando el protagonista, pero todo esto era ficción, ¿sí? Todo esto era ficción. Entonces lo mismo pasa incluso con eh, estar muy presentes en qué es eso que yo estoy pensando, ¿sí? Cuidar lo que estás pensando y también trabajar incluso en el tema del entretenerse. Si la persona tiene una adherencia a un tema de espiritualidad, es cómo yo me introduzco en mi espiritualidad, si eso me ayuda a menguar un poco el estrés que estoy viviendo en el momento. Tienes toda la razón. Ahí también podríamos enfocar el tema hacia hablar. Hablar es terapéutico, hablar con un amigo, hablar con un profesional, con un especialista, con un familiar. Sí, fíjate que ese tema que tocas me gusta mucho porque cuando hablamos acerca de nuestras emociones, en primer lugar, yo valido lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Yo estoy hablando acerca de lo que yo estoy sintiendo porque le estoy dando la importancia que es, pero también le estoy comunicando a otros y estoy buscando redes de apoyo, ¿sí? En muchas ocasiones se cree que no tengo redes de apoyo o está la idea de yo lo tengo que solucionar solo. Y eso nos pasa a todos, no porque la persona tenga un diagnóstico, no tenga un diagnóstico específico de una enfermedad relacionada de salud mental, sino es muy complejo en muchas ocasiones pensar que tenemos redes de apoyo alrededor de nosotros como para hablar y que nos ayuden incluso con esa gestión del problema, ¿no? Con la solución hacia el problema. Por eso es tan importante que incluso si yo no encuentro redes de apoyo o no identifico alrededor mío, es recurrir a un especialista, que es una persona finalmente objetiva, que va a poder escuchar como eso que yo estoy viviendo, pero también me puede ayudar a ver otro panorama y digamos que nuestra visión como, aquí voy a hablar como profesionales en el área de la salud, no es aconsejar, sino es dar herramientas para enfrentar la situación, porque el consejo tú lo encuentras en un amigo, que eso es muy válido, nosotros damos esas herramientas para enfrentar la situación. Y quiero hablar, ya que tocas ese tema desde el otro punto de vista, desde el receptor, desde el que escucha el mensaje, porque muchas veces el que escucha el mensaje tiene la tendencia a decirle al otro como, ay, pero no es para pero tú por qué te complicas la vida con ese tipo de cosas, no es A para juzgar, tanto. Sí, a juzgar, a criticar a veces. estás demasiado trágico, mira que no, todo se va a solucionar, ya va a pasar. ¿Sabes por qué pasa ese tipo de cosas? Porque la emoción a veces nos asusta, ¿sí? Es como cuando uno ve a alguien llorando, la tendencia cuando tú ves a alguien llorando es correr rápido porque no sabes cómo, o sea, a diferencia de una herida física, que tú pasas miras qué haces, la emoción tú no la ves, entonces tú te aterras, tú le pasas el vaso de agua, tú le dices ya no llores más, ven te abrazo, porque nos asusta la emoción y cuando el otro nos verbaliza lo que está sintiendo, también nos asusta. Entonces es un cambio también tanto para el que transmite como para el que recibe el mensaje.
Tienes toda la razón, Doc. Muchas de las personas pues que nos están escuchando en este momento están pasando por momentos difíciles o tienen un familiar en alguna circunstancia difícil. Les recordamos que el plan de atención complementaria tiene una línea de orientación psicológica en la que pueden encontrar una mano amiga. Entonces, les vamos a recordar los números telefónicos en el chat para que se puedan comunicar en el momento que lo necesiten. Bueno, Doc, pues mira que definitivamente es súper importante poder mantener una adecuada salud mental en esta época de cuarentena. Hace unas semanas hablábamos con uno de los pediatras y nos decía que mantener hábitos es importante y ayuda a mantener una buena salud mental. ¿Qué piensas de eso, de las rutinas? Completamente de acuerdo. Como te decía en algún momento, la razón por la cual en este momento estamos en un estado de estrés o de ansiedad es con respecto a la incertidumbre frente a lo que pueda llegar a pasar. Entonces, ¿por qué es necesario, digamos, establecer rutinas? Porque yo mismo me genero como una certeza de que algo va a pasar. O sea, ya a nivel contextual algo está pasando, pero cuando yo establezco una rutina, yo me genero un orden mental pero también emocional. Y también digo, bueno, 1 más 1, 2, ahorita tengo mi tiempo de descanso, ahorita tengo mi tiempo de ejecutar esta tarea, de hacer lo otro. Y me imagino que el doctor también les hablaría un poco de la importancia de mantener rutinas, por ejemplo, con los niños, ¿sí? Sí. Mucho de lo que pasó con los niños durante este tiempo de la cuarentena es que, claro, como los papás entraron a casa, como que se rompieron muchas de esas rutinas, ¿sí? Y se rompieron ese tipo de cosas y ellos también entraron en estados emocionales que no, pues que no eran, digamos, de ansiedad, de estrés, de hiperactividad, o sea, empezaron a generar una serie de rasgos asociados a su estado emocional. Pero también a una persona esto le genera seguridad, sobre todo para pienso también en temas como la mamá o el papá que está en casa. Entonces, yo trabajo, pero tengo que hacer el almuerzo, pero tengo que hacer en la clase con mi hijo, pero entonces en la noche tengo responsabilidades o tengo un espacio con mi pareja. Entonces, si yo no genero rutinas, mi día se convierte en un caos y yo voy a estar todo el día irascible, ¿sí? Porque tienes muchas responsabilidades que antes no tenías, pero la rutina lo que me va a ayudar es a organizar mi día, pero también a decir, esto es lo que viene y también tengo un tiempo de descanso, ¿ves? Es como ayudarme a generar un orden, pero también un bienestar de tipo emocional. Por eso es tan importante generarnos ese tipo de rutinas. Sí, definitivamente es importantísimo y el tema que mencionabas de los espacios, porque digamos que esa rutina se desfiguró, los espacios se mezclaron, entonces ahora el trabajo lo mezclo con el colegio de los niños y en el mismo espacio, entonces mamá la pregunta mientras que está en la reunión la mamá, bueno, o sea, se desconfiguró esto y Sí. después volver a recobrar esos hábitos y esas rutinas, pues va a ser muy difícil si no se mantienen. Total, va a ser muy difícil y a largo plazo eso genera, o sea, más estrés, más volver a retomar ese tipo de cosas. Entonces, medianamente dentro de lo que podemos controlar en este momento, lo que puede ayudar para nuestra salud mental y emocional, es claramente el tema del establecimiento de rutinas. Incluso cuando mi estado emocional no está tan bien o siento que no siento ganas, digamos, de levantarme de la cama cuando ya hay un cuadro crónico de depresión, aún la rutina o la activación conductual se llama ese, el concepto es funciona. Entonces tu rutina hoy va a ser levantarte y bañarte. Estoy hablando de un cuadro ya depresivo, pero parte Sí. de tu proceso va a ser, la meta de hoy es te levantas y te bañas. Y eso, aún en un cuadro depresivo, genera un nivel de satisfacción, digamos que muy valioso, porque cumplí con mi meta personal. Imagínate tú con el establecimiento de rutinas, pues le vas a dar un orden y eso también genera un nivel de satisfacción sobre aquellas cosas que logré hacer. Precisamente, Doc, eso te quería preguntar. ¿Cómo saber cuándo debo consultar por urgencias? ¿Cómo diferenciar que hoy amanecí triste a que realmente tengo una depresión? ¿O que hoy estoy un poco estresada porque tengo mucho trabajo a que de verdad caí en un cuadro de ansiedad? ¿Cómo hacer esa diferenciación y cuándo consultar realmente a la clínica?
Algo que es muy importante siempre es ver si ese estado emocional está afectando varias áreas de mi vida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con un cuadro depresivo. Afecta mi autoestima, limita la interacción con otras personas, entonces yo ya no hablo con nadie, yo ya no me levanto para trabajar, viene ideación suicida, por ejemplo, ya no quiero seguir viviendo, empiezo a elaborar una serie de pensamientos. Entonces, fíjate que en este ejemplo yo estoy diciendo, te afecta tu área personal, afecta tu relación con tu familia, tu relación con otros, ya no te levantas a trabajar, o sea, es un estado que afecta muchas áreas de la persona, una o pues hasta dos áreas, puede afectar dos áreas y eso ya estamos hablando de un proceso. Y sí es importante que toques este tema porque yo pienso que la palabra depresión se está viendo como algo muy coloquial, como estoy como depre, estoy como, no, la depresión es una enfermedad, ¿sí? Tú puedes tener un estado de tristeza temporal asociado a una situación que tuviste, un duelo, ¿sí? No te fue muy bien en el trabajo el día de hoy, tal vez sientes que no lograste con lo que habías establecido para el día, te puede generar un sentimiento de tristeza, la incertidumbre con respecto a tu trabajo, las deudas, eso son preocupaciones, pero ya cuando yo veo, digamos que algo a nivel ya diagnóstico es que tiene que cumplir con criterios como lo que yo les estoy diciendo, pero también digamos en ansiedad ya no solo en un cuadro, por ejemplo, de la ansiedad, ya no es solo el estado del estrés, sino ya mi cuerpo empieza a somatizar. Entonces yo ya veo que tengo insomnio, por ejemplo, ya no estoy durmiendo, ya tengo problemas a nivel físico, voy al médico y el médico me dice todo está perfecto, ¿sí? Empieza aumento del ritmo cardíaco, temas, digamos que de problemas estomacales, son varios aspectos que tú dices, esto ya no es normal, está afectando varias áreas, es importante consultar por urgencias, sí, es importante consultar con un especialista o incluso, no lo vamos a hablar propiamente de un diagnóstico a nivel psiquiátrico, de una enfermedad psicológica, sino eso es para casos de urgencias, ¿no? Cuando yo veo que la emoción ya está muy prolongada en el tiempo y se mantiene durante semanas, días, meses, ya es un estado que yo digo todos los días, yo intento hacer esto y se prolonga, además porque tiene que haber una valoración por psicología y psiquiatría para evaluar también antecedentes genéticos, muchos aspectos, pero también hay situaciones que era lo que hablábamos anteriormente que me pueden llevar a consultar, no necesariamente por urgencia, pero son situaciones que me están desbordando y que yo necesito hablarlo con un profesional. Tienes toda la razón. No es aconsejable automedicarse. Ahora se acostumbra mucho lo que tú dices, se confunde un día triste con un episodio depresivo y la gente empieza a tomar medicamentos. ¿Qué recomendación nos puedes dar al respecto de este tema? Yo pienso que es muy peligroso y creo que va muy relacionado con el tema de la tendencia que tenemos los seres humanos a evitar la emoción. Entonces, yo veo algo que se está saliendo de la curva normal y yo digo, uy, no estoy como triste, mejor me tomo esto, como que no estoy durmiendo. Y así como en cualquier otra área, si tú te automedicas, pues esto puede traer unas implicaciones a nivel impresionante en tu cuerpo, de tu sistema como tal. Pero en un futuro tú eres el mismo que media todo esto y realmente puede que ni siquiera lo necesitara, sino era otro proceso adicional o los daños o efectos colaterales que puede traer el tema de la medicación, el de la automedicación. Es un tema supremamente delicado si no es controlado por un profesional en el área. No, y muchas personas se guían porque mi amiga está pasando por la misma circunstancia que yo y a ella le formularon un medicamento, lo voy a iniciar yo, pero no, el medicamento es para la circunstancia específica y cada paciente es distinto. Por eso siempre recomendamos consultar al especialista antes de autoformularse. Total. Totalmente de acuerdo. Bueno, Doc, vamos a darle paso a nuestros invitados y a las preguntas que tiene el público. Por favor, dejen sus comentarios y preguntas en el chat. Vamos a empezar a leer la primera pregunta. Dice, ¿cómo controlar los cambios de temperamento? Número uno, piensa qué es lo que te está haciendo ese cambio de temperamento.
Es decir, no es normal que tú tengas un cambio de temperamento normal, sino tú tienes que, algo que me gusta decir es como un rastreo, ¿sí? Como la última vez que tuviste ese cambio de temperamento, ¿qué estaba pasando alrededor tuyo? ¿Sí? ¿Qué situación es la que te está generando más ese cambio de temperamento? ¿Qué estás pensando? Nuevamente volvemos al mismo tema del que estábamos hablando. Entonces puede que yo tenga muchos diálogos mentales como, voy a dar un ejemplo de algo coloquial, es que mi esposo no me ayuda en nada, es que estoy tan cansada de esta situación, es que, no sé, mis hijos, nadie me comprende. Entonces, si yo tengo ese tipo de diálogos mentales, eso puede estar generando un cambio importante en el estado de ánimo. Entonces, es importante preguntarte qué es lo que te está generando eso, ¿sí? Si te devuelves en el tiempo y analizas qué situación, cuándo es más propenso que se genere eso, pues vas a poder menguar esos cambios en el estado de ánimo. Ahora, puede que si el cambio del estado de ánimo tú lo has tenido durante toda tu vida y no es asociado a un momento de tu vida, pues yo sí te recomendaría como consultar con un especialista si estamos hablando de algo ya a nivel que requiera una valoración importante, si estamos hablando de un diagnóstico específico que esté asociado a esos cambios del estado de ánimo. Y eso que tú dices también se relaciona mucho con que a veces uno se hace fantasías mentales, ¿no? Y entonces de pronto no me está colaborando en nada, pero ¿por qué no me colabora? De pronto porque trabaja todo el día, porque, bueno, hay una razón, está enfermo, no sabemos. Pero la fantasía que nos creamos mentalmente es negativa y eso también pues desencadena consecuencias. Así es. Bueno, Doc, mira, otra pregunta que nos hace el público, ahora los días son todos iguales, no se diferencian los de descanso. ¿Ha aumentado el trabajo por la modalidad de trabajo en casa? ¿Qué piensas al respecto? Sí, eso me ha llegado en muchos de mis pacientes, me han hablado acerca de la sobrecarga laboral. Eh, y algo que está pasando en algunos casos es el tema del aumento. Yo les diría, yo pienso al respecto y es mi posición. Yo creo que es importante generar una serie de apoyo, incluso con la parte de recursos humanos de la compañía y verificar, digamos, este tipo de aspectos relacionados a la sobrecarga laboral, porque incluso cuando hablamos de un tema emocional, en muchas ocasiones tengo el problema, pero no sé cómo solucionar el problema. Y si tengo un tema de sobrecarga laboral, digamos, si usted es juicioso con su rutina, si definitivamente dice, yo no pierdo tiempo, o sea, no es un tema de que me quede tiempo y después en la noche me pongo a hacer, sino es un tema realmente de sobrecarga laboral. Yo creo que como en todas las áreas de la vida, a veces es necesario establecer un límite en ciertas cosas, pero también levantar la mano. Cuando hablaba la doctora, tú hablabas del tema, hablar acerca de lo que nos está pasando. Y hay compañías donde sí es permitido hablar de eso y decir, mira, tengo una sobrecarga laboral, ¿qué posibilidad hay de que pueda recibir un apoyo o apoyarme en el departamento de recursos humanos también? Mirar esa opción, creo que sería, creo que es una de las alternativas, pero es algo que sí está pasando durante este tiempo. También lo asumo, es un tema más cultural. Creo que no puedo generalizar aquí, pero sí algo que pasa en algunas compañías es que se creía que el empleado que estaba presente y que yo veía en la silla era el que trabajaba. Pero ahorita como yo no lo veo, yo tengo que garantizar que esté trabajando. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Sí. como estás en tu casa y yo no te veo como antes estaba acostumbrada, entonces yo te pongo sobrecarga y por eso es tan importante, digamos, que el tema de la comunicación en todos estos aspectos, en la medida de lo posible, dentro de la compañía que uno se encuentre. Hay aspectos que evidentemente sí ya son crónicos, que ya despiertan síntomas de ansiedad generalizada o aspectos ya de insomnio. Para esos casos sí es necesario consultar con un especialista propiamente y evaluar cómo se puede hacer un acompañamiento desde la especialidad de psicología y psiquiatría. Muchas gracias, doctora. Mira, nos preguntan, nos dicen que los más afectados emocionalmente han sido las personas que se contagiaron por COVID. ¿Qué recomendaciones tienes para estas personas? Pienso que algo que hace poco leía también es que muchas de las personas que se contagiaron tienen un sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Como, ¿por qué me contagié? Em, pero ¿por qué contagié a otros? Si de pronto hay alguien en la familia que yo contagié. Y si falla, Eh, aún más. si falleció, de hecho, si falleció, entonces todo el mundo empieza a buscar la causalidad.
y es un sentimiento de culpabilidad a nivel general que puede estar en la persona, y yo creo que hay algo que es importante y es uno empezar a trabajar esos aspectos de proceso de autoperdón. Sí, y igual, si es necesario, pues busca un especialista donde diga, mira, yo me siento desbordada porque siento culpabilidad, porque además vienen estos mismos diálogos de por qué estuve ese día, por qué pasó esto, por qué me acerqué a esta persona, por qué vine y contagié a esta persona. Entonces, es más el tema de culpabilidad lo que hay que abordar ahí, y mucho de eso es si la persona puede elaborar el proceso de perdón, pero también si de manera simbólica puede recibir el perdón de alguien, o sea, decirle, incluso verbalizarlo con su familia de yo necesito que me entreguen el perdón, ¿sí? O sea, esto no está mal. En muchas ocasiones yo necesito decir, yo necesito sentir que fui perdonada por tal vez sentir que cometí un error al estar en este espacio, pero si no, es entregarse usted mismo el perdón y trabajar en ese proceso de perdón hacia uno mismo que ayuda a menguar, porque creo que el estado es más de culpabilidad. Puede haber culpabilidad o puede haber temor a un nuevo contagio, que creo que pueden ser los dos aspectos. Entonces yo puedo sentirme muy culpable o puedo tener mucho miedo a volverme a contagiar. Y ahí nuevamente viene el tema de pensar en qué tan lógico es lo que yo estoy pensando, si ya estoy en un estado donde estoy cuidándome, donde estoy en casa, donde de pronto estoy tomando las medidas pertinentes. Entonces es reducir ese pensamiento que está ahí a la mínima probabilidad de que posiblemente no te vas a contagiar. Perfecto. No, tenemos tantas preguntas, doctora. Otra persona nos dice, ¿cómo poder realmente hacer un duelo si no puedes acompañar a tu familiar fallecido? Ese es otro tema Valiosísimo. crítico. Me gusta mucho esa pregunta. El duelo en este momento de COVID, cuando revisamos estudios relacionados con cómo se está elaborando el duelo, incluso en otros países, y lo que es importante elaborarlo acá en Colombia, y no hablamos de países propiamente, sino duelo en un momento como este. Siempre es muy importante digamos que la elaboración simbólica del duelo, ¿sí? Porque algo que habíamos hablado, doctora, anteriormente era, yo no pude estar en la funeraria, ¿sí? Yo no pude vivir el proceso de ir al cementerio, o los que fueron los más cercanos. Yo no pude No, sentir el tema de ven, te abrazo, lo siento mucho, sí, que esto culturalmente hablando es algo muy normal acá. Entonces, ¿cómo se elabora un duelo durante un tiempo como esto? Igual, simbólico. ¿Qué tengo que hacer yo en mi casa, en el contexto que yo esté, para elaborar el hecho, mentalmente hablando y simbólicamente hablando, que la persona se fue? ¿Sí? Aquí es más desarrollar estrategias en casa que me ayuden dentro de mi espacio a elaborar esa pérdida, porque aún, digamos que dentro de las etapas de duelo está la etapa inicial es el shock. Entonces tú puedes estar en un estado de shock precisamente eso, porque faltan los símbolos o todo lo que rodea un duelo. Entonces tengo que aterrizar eso y empezar a desarrollar una serie de estrategias simbólicas que me ayuden digamos que, a procesar un poco más la pérdida de ese ser querido. Y dentro de esto voy a hacer un paréntesis pequeñito, y es tener presente en no correr en el duelo, ¿sí? Eso es clave, porque a veces tenemos miedo, obviamente, a sentir la emoción. Entonces yo digo, no, yo ya quiero elaborar este duelo. Entonces, un duelo, digamos, puede llegar a durar un año en promedio, la elaboración de un duelo, año y medio, pero si tú ya pasas a los 2, 3 años y continúas con el mismo proceso, ya estamos hablando de un duelo patológico, y es importante nuevamente el acompañamiento de un profesional. no, todos estos temas son, pero importantísimos, doctora. O sea, todo esto que nos está pasando y todos estos consejos son valiosísimos. Mira, acá nos vuelven a preguntar qué actividad aconsejas para evitar el miedo. Miedo. Depende de qué tipo de miedo te esté generando. O sea, no quiero decir algo, y es que el miedo finalmente es adaptativo en términos de que el miedo es una emoción funcional, ¿sí? En algunos aspectos. Es funcional siempre y cuando te proteja de un peligro, ¿sí? Entonces, si yo tengo temor al coronavirus, pues yo me voy a poner el tapabocas, yo me voy a poner la careta, yo me voy a cuidar. Ahí vendría siendo un temor funcional, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, ahí es un aspecto que yo no puedo evitar, porque es algo innato y es algo que está dentro de nosotros como respuesta, digamos, adaptativa. Pero otro es el miedo que yo me invento, que es el que veníamos hablando.
Entonces, tener mucho presente cuál es el miedo que te está desbordando. El miedo que es adaptativo y que es normal, pues porque hay una pandemia, pues si no sientes miedo, pues ya hay algo que está mal en ti, digamos a nivel estructural, es normal, pero el otro es el miedo que te generas a partir de lo que estás pensando. Entonces, pensar en lo que estás pensando. Ven, Doc, a mí me causa mucha curiosidad un tema y es que hemos visto gente famosa, actores de Hollywood, que todavía se expresan que este es un invento de los gobiernos y que el virus no existe y yo todavía no puedo creer esto. ¿Qué piensas tú de estas concepciones y de estos pensamientos? Y además, digamos que lo más grave es que son personas influenciadoras, ¿sí? Que mueven masas. Sí, yo pienso que algo que había pasado mucho en Colombia es que no lo veíamos tan real hasta que hace un tiempo, más o menos agosto, julio, empezaron a fallecer personas cercanas. No sé si la doctora también tuvo esa misma sensación de, a veces uno miraba la cifra en el televisor y uno decía, Lejana. sí, como, bueno, estamos ahí, pero cuando ya te llamaba tu vecino, te llamaba tu amigo, mira, hay una persona con COVID, falleció un familiar, ya lo Sí. empezaste a ver cercano, entonces hay un riesgo, está el extremo del miedo absoluto, que es el que estamos hablando, pero está el extremo de, no, yo no le tengo miedo a eso y no me protejo, ¿sí? Entonces, parte de algo que había escuchado antes y es cuando tú te mantienes en el proceso del incluso el aislamiento, es un bienestar común, ¿sí? Es un tema de que sí es algo real, que no es algo inventado, que no es algo que se inventen los especialistas o no es algo inventado por los gobiernos, sino es algo Sí. real que toca sin estratos, ¿sí? O sea, que esto no importa el lugar donde estés, es un riesgo al que estamos todos. Entonces, creo que esa negación también es muy perjudicial. ¿Será que es también un mecanismo de defensa? No podría hablarte propiamente si puede ser un mecanismo o no un mecanismo de defensa de la persona que lo genera. Yo también lo vería, es más como un tema de evitación, es como una evitación a la realidad y es como un tema de, entonces, yo lo evito porque resulta ser un problema demasiado grave, entonces lo evito y empiezo a inventar y generar otro tipo de cosas. Y creo que también el comportamiento o la razón por la cual la persona hace este tipo de comentarios, ¿qué propósito tiene? Sí, eso va muy detrás de qué propósito tienes, qué ganas. De pronto, si estamos hablando de famosos, ¿qué estás ganando a partir de ese tipo de comentarios? Porque no creo que lo emitan, sino siempre hay un propósito detrás de muchos de esos comportamientos. Pienso, no quiero generalizar, pero en algunos casos sí. Tienes toda la razón. Mira, dice, un profesional de la salud nos indica que ahora tenemos más miedo de salir que estar en casa. ¿Cómo afrontar estos temores? Sí, es el otro extremo. ¿Sí? Entonces, yo ahora me di cuenta que mi casa es muy cómoda, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que la casa de uno es muy cómoda. Hay unos casos que ya aprendieron a mediar los problemas en casa, entonces uno dice, no, ya yo tengo el espacio para el espacio del bus, ya salgo y troto y troto porque ya me ejercito, porque es que ya no tengo que desplazarme en el bus. Ese es el otro extremo, ¿sabes? Yo pienso que en muchas ocasiones sí nos adaptamos muy fáciles a nuestros entornos, pero el riesgo es pasar al otro lado de ya evitar completamente el contacto social. Yo lo atribuyo a dos aspectos. Número uno, características de temperamento también influyen ahí, porque hay personas que disfrutan mucho más los espacios solos. ¿Sí? Ujú. Pero también obviamente está el tema de que en algunos casos resulta incómodo interactuar con el otro y salir y encontrarme con el virus y encontrarme con muchas cosas, pero piensa a futuro qué pasaría si prolongas ese espacio de estar solo en casa durante mucho tiempo. A futuro traería muchas consecuencias. Entonces, yo diría que es aproximado, tú te puedes ir hoy decido ir en la medida de lo posible, salir a la tienda, después intento así, después voy y trabajo un día en casa y me voy aproximando a eso que ya no quiero, pero es si yo prolongo el estado de estar quieto en mi casa, en mi estado tranquilo, entre comillas, pues a largo plazo esto va a ser muy perjudicial en todas las áreas también. Eso es cierto. Te referiste a un tema muy importante y es estas personas que viven solas. Muchas de las personas que vivían solas en otra ciudad viajaron para quedarse durante esta pandemia con su familia.
la familia también es un apoyo muy válido, ¿cierto? Supremamente importante porque cuando les hablaba también de las redes de apoyo, la familia es una red de apoyo, ¿sí? Y esto es importante tenerlo muy presente. Hay personas que incluso en algunos casos verbalizan, yo no tengo red de apoyo, tu red de apoyo primaria es tu familia. Y esa puede ser un apoyo, me parece muy lindo incluso cuando Doc tocas este tema porque mucho de esto ha fortalecido en algunos casos, no todo es malo, sino ha fortalecido muchos vínculos, porque yo ya encontré varios medios para conectarme, la unión, Sí. o voy y me desplazo y siento, a partir de este momento me di cuenta de la necesidad de fortalecer mucho más ese vínculo con esa persona, de perdonar, o sea, hay aspectos positivos también de este espacio, pues, de aislamiento. Está el que no se quería casar y ahora se quiere casar, no, mentira, pero sí, bueno, está como, ahora sí quiero casarme, ahora sí quiero pedirle matrimonio a la persona, sí, porque se están dando cuenta de esas necesidades, de los vínculos, como hablamos y arrancamos este espacio. No, doctora, qué espacio tan productivo, qué conversación tan amena. ¿Algo que nos quieras decir para finalizar este en vivo? Sí, algo a nivel general es cuidar mucho la salud mental. Eso es algo que incluso quiero nuevamente recalcar mucho y es el tema de puede que ahorita acabe la cuarentena, pero arrancamos en una nueva normalidad también. Es importante tener presente eso, es importante no perder lo que alcanzaron durante este espacio, pero también trabajen aquello que se dio cuenta que tenía que trabajar durante este tiempo. Sí, 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 yo me di cuenta, no sé, estando en casa me di cuenta que tengo un problema con mi pareja importantísimo. Pues trabaje con su pareja y no salga a su realidad a trabajar y ocuparse de su trabajo sin dejar a un lado eso que tiene que trabajar. Eso a nivel personal, eso en su relación con sus hijos, eso en su estado emocional. Si usted se dio cuenta que de pronto está presentando ansiedad, está presentando ideaciones suicidas, por ejemplo, es un caso que es algo que tenemos que poner sobre la mesa, es levante la mano y pida ayuda, ¿sí? Vaya donde un profesional, vaya de urgencias, acuda a EPS o espacios como Famisanar, por ejemplo, que brinda este tipo de espacios tan lindos para esto y que dentro de los programas de PAC pueden acceder a los profesionales en la EPS, o sea, es buscar ayuda y no quedarse con, ay, omitamos esto que pasó en la cuarentena, sino más bien préstele atención a eso y normalicemos la salud mental, ¿sí? Normalicemos y trabajemos en pro de la salud mental y no huyamos a nuestras emociones porque son necesarias, porque están parte y son parte de nosotros y son muy funcionales. Ay, doctora, qué maravilla. Nos resta pues agradecerte inmensamente por haber compartido este espacio, tus conocimientos, toda tu experiencia con nosotros. Esperamos volverte a tener pronto en un espacio como este. Te mandamos un fuerte abrazo y a todas las personas que nos acompañaron les agradecemos y los invitamos a conocer nuestros planes de atención complementaria. Pueden dejar sus datos en la landing que les dejamos en este evento para contactarlos. Un abrazo para todos y nos vemos en otra oportunidad. Adiós, que estén muy bien. Adiós, Doc. Chao.